para las personas que no entraron o que están demoradas en entrar. Bueno, porfa, recuerden que si tienen alguna pregunta, no es sino que abran su micrófono, con toda confianza me dicen, profe, no entendí, eh, porque como estoy en modo presentación, no estoy viendo la lista de- de participantes, entonces no veo si me levantan la mano o algo por el estilo, entonces recuerden que pueden con toda confianza abrir su micrófono e interrumpir. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablar de los marcos de referencia del anteproyecto de investigación. ¿Quién me puede contar qué son los marcos o cuáles son los marcos de referencia? Ahí se incluye el marco teórico, Ajá, marco teórico, muy bien. ¿Qué más? el El contextual, contexto, supongo. ¿El qué, perdón? El contextual, Marco contextual, muy bien. ¿Algún otro marco se les ocurre? ¿O conocen o se acuerdan? el legal, el Marco legal, legal, correcto, muy bien. Y faltaría uno. ¿Se acuerdan de el marco conceptual, que es diferente al teórico? Ahora, ¿por qué se llaman marcos de referencia? ¿Por qué ese nombre de referencia? ¿Alguien se atreve a contarme por qué se llaman marcos de referencia? no sé, profe, tal vez es lo que como lo que contextualiza o le da el referente a la persona que vaya a leerlo. Ajá, entonces, exactamente, entonces se llaman marcos de referencia y esas dos palabras son estratégicas. Un marco es como este cuadradito o esa pantalla del computador donde tú estás viendo, eso es un marco. El cuadro en la pared que está en tu sala está dentro de un marco y ese cuadro no se sale de ese marco. Es decir, lo que está por fuera del marco no le interesa al cuadro. Lo que está por fuera de la pantalla del computador no le interesa a tu computador. A tu computador le interesa lo que está dentro de ese marco. Entonces, un marco me va a, valga la redundancia, marcar, por eso se llama marco, porque me marca los límites, desde dónde y hasta dónde va algo. Ahora, cuando hablamos de marcos de referencia, son esos límites a los cuales se va a referir la investigación. Y esos pueden ser cuatro límites. Entonces vamos a tener un marco para las teorías, es decir, un cuadro, unos límites sobre las teorías que vamos a trabajar, que es el marco teórico, unos límites del contexto, nos vamos a referir a este contexto, a este espacio, a este sistema, cuál es el contexto. Nos vamos a referir a lo legal, a cuáles son las leyes, las normatividades que van a regir nuestra investigación, o, no, y más bien, y un marco conceptual. Es decir, estos van a ser los conceptos y desde aquí los vamos a entender. Lo que esté por fuera de eso no es problema de nuestra investigación. Entonces, eh, yo les voy a poner eh, un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, cuando uno está hablando del color, perdón un momento, denme, listo. Cuando uno está hablando del color, para denominar el color, algunos autores lo llaman color, otros matiz, otros lo llaman tono. Entonces son tres conceptos diferentes. Si yo estuviera haciendo una investigación sobre el color, en el marco conceptual, por ejemplo, yo tendría que decir cómo voy a entender el concepto del color. Si lo voy a entender como tono, si lo voy a entender como matiz
o si lo voy a entender como color. Entonces, eso, por ejemplo, ya al lector, sí, en primera medida al autor, pero sobre todo al lector le va a marcar desde dónde se está entendiendo tal o cual cosa. Entonces, por ejemplo, ustedes que van a trabajar temas de marketing, temas de exportación, temas de desarrollo digital, desde dónde van a entender cada una de esas cosas. Entonces, por eso hablamos de los marcos de referencia. Marco como el espacio o los límites donde dentro de los cuales va a estar referida nuestra investigación. Y esos límites de referencia van a estar en 4 aspectos: la teoría, el concepto, el contexto y lo legal u otros marcos que aparecen allí. Pero básicamente esos 4. Entonces, la idea es que ya vayamos avanzando y de aquí al miércoles 14 de abril podamos tener un esbozo de nuestro marco de referencia del anteproyecto. Entonces vamos a ver ese marco de referencia, a qué se refiere. Como ya les decía, son un marco, son un límite, son un espacio donde yo digo, dentro de este marco es lo que voy a entender. Lo que está por fuera de ese marco no me interesa. Entonces, por ejemplo, algunos hablarán de mercadeo, pero ¿cuál es el concepto de mercadeo que van a abordar? El de Kotler, el de Stanton, el de... ¿Cuál es exactamente el concepto o el marco de mercadeo? Van a hablar de marketing digital. ¿A qué marketing digital se van a referir? Tienen que tener en cuenta también que el marco de referencia se basa en una amplísima revisión bibliográfica. Y esa amplia revisión bibliográfica es una cuestión que va a ser permanente a lo largo de todo tu desarrollo. Tú planteas aquí un marquito inicial, un marquito pequeño, un esbozo de lo que son las teorías que vas a trabajar. Pero en el desarrollo de tu trabajo te vas a encontrar que muy seguramente vas a ver otras teorías. Vas a ver otras teorías, vas a ver otros referentes, vas a ver otros conceptos, de pronto otros contextos que merecen ser ampliados. Entonces los marcos de referencia se van nutriendo a lo largo que yo voy desarrollando la investigación. No es que ya lo hice en el anteproyecto y eso mismo lo copio en el proyecto o en el informe final. No, 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 no. Por el contrario, debe ser algo que deben de ir aumentando conforme va pasando el tiempo. Y tienen que tener muy en cuenta el tema de la pertinencia. Y la pertinencia tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que sobre lo que yo estoy hablando tiene que ver con lo que yo estoy investigando. Es decir, si yo voy a hablar de eh, exportación, entonces yo tendré que hablar, bueno, por ejemplo, en términos de comercio internacional, pues yo tendré que hablar de la exportación en términos del comercio internacional, no en términos de otros análisis, no en términos de otros conceptos. Si yo voy a hablar de plan de mercadeo, lo hablo desde el mercadeo, no desde la comunicación, no desde la medicina, no desde la antropología, a no ser que yo esté haciendo, por ejemplo, un estudio sobre la antropología del mercadeo. Ah, ok. Desde ahí entonces tendríamos que verlo desde el punto de vista antropológico. Entonces, la pertinencia te la va a marcar todo el tema que tú estás trabajando. ¿Hacia qué te estás refiriendo? Ese es el primer elemento de la pertinencia. El segundo elemento de la pertinencia tiene que ver con la fecha, con la actualidad de la información. Entonces, tener información pertinente y mucho más en un entorno como el de ustedes que se desactualiza tan rápidamente, una investigación de más de 8 años muy seguramente ya no es pertinente. Y menos hoy en día que, por ejemplo, la pandemia cambió muchos estándares. Si tú estás pensando en hacer mercadeo, en hacer un plan de marketing con
El manual que Kotler escribió en los años 60, pues te juro que ese plan de mercadeo hoy en día no funciona. Es más, hubo una actualización en el 2007, 2009, sobre unos de los postulados de Kotler, pero eso 2009 a 2021 cambió. El mercadeo, por ejemplo, en redes sociales en 2009 no era para nada importante. O sea, todavía no tenía el auge que tiene hoy en día. Entonces, muy seguramente, por ejemplo, ser pertinente es también ser actual. ¿Cómo recogemos y retomamos información que sea hoy en día vigente? Mucha de la información de 8 años para atrás, del 2013 para atrás, ya está desactualizada. Es decir, yo tomo una referencia de 2013 o del 2005 al 2013 cuando es una cuestión absolutamente necesaria. Cuando yo doy esta charla y hablo de la pertinencia, por ejemplo, en la carrera de comunicación social, los de comunicación me dicen, profe, pero es que en las teorías de la teoría de la comunicación desde hace 2000 años es la misma. Emisor, canal, receptor, esa vaina es la misma. Yo, ok, pero lo que escribieron hace 2000 años es pertinente a lo que hoy en día necesitamos. No, porque es que el emisor cambió sus lógicas, el receptor cambió sus lógicas, el canal, el medio son diferentes. Entonces busquemos hoy en día esa misma teoría, cómo se aplica. Puede que las 4 P's del mercadeo estén definidas desde hace años por la AMA, la Asociación Americana de Marketing. Eh, desde los años, creo que finales de los 70, comienzos de los 80, la AMA definió qué era el marketing y cuáles eran esas 4 P's. Pero ustedes que son estudiosos del mercadeo, saben que hay, por ejemplo, nuevas teorías que hablan que no son 4, que son 7, hay unas que dicen que son 12 P's. Entonces, dependiendo desde el enfoque que tú estés trabajando, ¿qué te sirve hoy en día? ¿Esas 4 P's o más bien las 12 que propone este autor? Entonces, la pertinencia tiene que ver con el tema que yo voy a trabajar esté directamente relacionado con la teoría que estoy citando o con la referencia a la que yo me esté refiriendo, pero también tiene que ver con la actualidad, con qué tan pertinente es hoy en día eso que se está diciendo. Profe, entonces nunca puedo citar algo más viejo de 2013 a no ser que necesites hacer un comparativo histórico. Entonces decir, mire, es que en el 1995 se hablaba de tal cosa, en el 2005 de tal otra, pero a partir del 2015 se habla de tal. Bueno, ahí sí necesitas unas referencias más viejas. Pero para tener un marco de referencia, para tú establecer los límites, tienes que hablar de esos límites que hoy en día son pertinentes, son actuales y son aplicables a tu proyecto de investigación. Los marcos de referencia, bueno, ustedes ya me los decían, básicamente uno puede hablar de mínimo 4 y mínimo 3 obligatorios. Pero pueden existir otros marcos de referencia dependiendo de la intención del proyecto de investigación. Por ejemplo, en ingeniería civil, cuando tú estás haciendo una investigación desde la ingeniería civil, tú necesitas un marco de referencia de materiales. Entonces, cuando uno da esta clase a ingenieros civiles que están en los procesos de construcción, ellos necesitan otro marco de referencia que se llama materiales, porque ellos necesitan hacer referencia y establecer los límites de los materiales que van a utilizar para el desarrollo de su proyecto de investigación. Entonces, van a ver diversos tipos de marcos de referencia. Básicamente hay 3 obligatorios: el contextual, el teórico y el conceptual. Y están esos otros marcos de referencia que no son obligatorios en la medida que no todos los proyectos
tienen este cuarto marco de referencia. Tienen que ser proyectos muy específicos que realmente lo necesiten. Entonces está, por ejemplo, el marco legal, el marco jurídico, el marco ambiental, el marco tecnológico o, como les ponía el ejemplo de los ingenieros civiles, el marco de referencia de materiales. Sobre estos cuatro vamos a hablar a lo largo de esta clase y quiero que estos temas y estos conceptos nos queden muy claros, porque muchas veces tendemos a confundir, por ejemplo, el marco conceptual con el marco teórico o el marco contextual con, con el entorno de la ciudad. Y no necesariamente tiene que ver con el entorno de la ciudad, tiene que ver con el contexto de tu trabajo. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de ellos y vamos a ir profundizando en su conocimiento. Bueno, perdón, yo reviso por acá, tenía algunos escritos en el chat. Ok, listo. Ok, ¿cuántas personas hay? Listo, hay 15 personas. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar con generalmente es el primer marco que aparece, porque necesitamos un contexto, necesitamos una ubicación de dónde vamos a desarrollar la investigación. Entonces, el marco contextual es esa descripción de las características de la organización, del sector o de la comunidad donde se desarrolla la propuesta. Características. Ojo, características. Entonces, si por ejemplo yo estoy desarrollando un proyecto de investigación para hacer una propuesta de marketing electrónico para las llantas de la Serviteca Capri, el contexto es el contexto del negocio, es el negocio de las llantas. Yo tengo que hablar allí, tengo que poner un referente, un marco de qué es el mercado de las llantas. Entonces, mire que tengo que hablar de las características del sector donde se desarrolla ese negocio. Muy seguramente tendré que hablar también de las características de la organización, es decir, la Serviteca Capri. ¿Cuál es la categoría en la que se mueve? ¿Cuál es el nicho de mercado? ¿Quiénes son sus competidores? Estoy hablando del contexto de comercialización. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de el plan de mercadeo para un programa académico online para ginecólogos y estudiantes de medicina y cirujanos, el contexto es los cirujanos o los médicos o los estudiantes de ginecología en ese contexto. Cuando estábamos viendo, por ejemplo, este proyecto, una de las cosas que les decía al grupo es, piensen en cuatro ciudades y luego les va a tocar pensar, mire, en las cuatro principales ciudades, Bogotá tiene 7 universidades donde gradúan al año 1.500 ginecobstetras. Ese es el contexto. Vamos a hablar de ese contexto. Vamos a hablar del contexto de la educación virtual. Cuando voy a hablar, por ejemplo, de un marco contextual para una academia de artes marciales en Agua Blanca. Entonces yo tengo que hablar del contexto de las academias de artes marciales, pero también de ese contexto de Agua Blanca, el contexto de violencia, porque además el proyecto está referido a la violencia. Entonces son esas características de la organización, del sector o de la comunidad donde se desarrolla la propuesta. No todos los marcos conceptuales van a ser contextuales, perdón, contextuales van a ser igualitos, porque cada uno tiene que analizar sus propios contextos. Entonces no hay una fórmula para plantear un contexto. Lo importante es que el lector, cuando lo lea, tenga la capacidad que al final de leer esté ubicado dentro del contexto en el cual se va a desarrollar o en el cual se desarrolló la investigación. Entonces le estoy dando datos sobre la población, sobre la empresa, sobre el tamaño de mercado. Si voy a hablar, por ejemplo, de una
de un estudio de exportación de frutas, yo tengo que hablar del contexto de la producción de frutas, del contexto de la exportación de frutas en Colombia, del contexto de la importación en esos países a donde va a ir la fruta colombiana. Eh, bueno, como su nombre le indica, vamos a ver algunos aspectos aquí del marco contextual. Se refiere al contexto, ya se los expliqué, y esta información debe ser verificable y actualizada del entorno. Es decir, yo en el marco contextual no puedo decir, por ejemplo, hoy en día hay muchos negocios que se han quebrado por cuenta del COVID. Eso es una apreciación personal tuya. Entonces, de una vez voy haciendo comentarios generales. Muchos negocios, ¿cuántos son muchos? Por ejemplo, en un pueblito que a mí me encanta ir que se llama Pichindé, cierran 3 negocios y eso es mucho, pero 3 negocios cierran en Cali, eso no es nada. Entonces, esas categorías de mucho, de bastante, de poquito, eh, no, eso no sirve. Muchos negocios se han cerrado por cuenta de la pandemia. ¿Quién lo dice? Tú. ¿Y tú quién eres? Entonces, tú debes poner información verificable, de acuerdo al DANE, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali, se han cerrado el 25% de los restaurantes en Cali por cuenta del COVID. Y pone uno la cita del estudio al cual se refirió. Entonces, Cámara de Comercio o caliencifras.com. Siempre ese marco contextual, cuando tú estás hablando de esa organización, de esa comunidad, tiene que ser con datos verificables y por lo tanto debe ser actualizada al entorno en el cual estás trabajando. El marco contextual habla tanto del ambiente interno como del ambiente externo de la organización. Entonces vuelvo a los ejemplos que ponía. Si voy a hablar del mercado de llantas, eh, entonces hablo del mercado de llantas, pero también hablo del contexto de la empresa, de cómo se está desarrollando la empresa, cómo se está moviendo la empresa, ¿cierto? En los antecedentes hablábamos un poco de la empresa. Aquí en el contexto voy a desarrollar es el contexto de la empresa. Ya no voy a describir la empresa, sino que voy a hablar del contexto de la empresa. Tiene que hablar de las tendencias del sector, pues obviamente el ambiente externo me permite, hola Juan José, veo que me escribiste por el chat, si tienes alguna pregunta o solamente era para saludar. Ah, ok, listo, perfecto, no, pues no hay problema. Luego te ves la grabación, Juan José. Eh, Si yo hablo del ambiente interno, de qué es la empresa, pues también tengo que hablar del ambiente externo. Por lo tanto, en ese ambiente externo, pues tengo que hablar de las tendencias del sector, hacia dónde se mueve la educación virtual en ginecología y obstetricia, hacia dónde se mueven las academias de artes marciales en zonas de conflicto, hacia dónde se mueven los comercios de ropa plus size, hacia dónde se mueven el mercado de llantas, hacia dónde se mueven los procesos de educación con indígenas en el sur de Colombia, que es un barrido muy grande por cada uno de los proyectos que ustedes vienen trabajando. Y es preferible o es recomendable, no preferible, es más bien recomendable trabajar con las tendencias del sociodemográficas de la comunidad. Es decir, la comunidad, ¿qué nivel de crecimiento está teniendo? La comunidad, ¿qué nivel de desarrollo está teniendo? ¿Cómo son las condiciones económicas de esa comunidad? ¿Cómo se desarrolla y se desenvuelve cada uno de esos aspectos de la comunidad? De esta manera, quiero que dos o tres personas de las que están conectadas me cuenten cuál creen que es el contexto de su investigación, de sus proyectos de investigación. Profe, Dime, pues yo, de hecho, pues yo ya la había iniciado, pero sí estaba como un poquito confusa en en lo que había puesto, entonces no sé si te lo puedo leer. claro. Bueno, yo soy la que estoy haciendo la pasantía institucional, Ujú. entonces yo puse que
pues había puesto como que según estadística, digo, que nosotros íbamos a realizar nuestra investigación en Santiago de Cali, que es la capital del Valle del Cauca, la zona suroccidental del territorio colombiano y que es la tercera ciudad más poblada de Cali. Espérate, Entonces pusimos espérate, como espérate. información, Angie, ¿cuál es la dime, investigación de ustedes? Vuélvenos a recordar cuál es la investigación de ustedes. es sobre hacer una propuesta de un plan de mejora de servicio, es que de servicio al cliente en la empresa DSB, que es un agente de carga. Ok, ok, ok. Ajá. Entonces, bueno, colocamos eso, luego pusimos como estadísticas, que según estadísticas del DANE, Cali tiene tantos habitantes, que en cuanto a la distribución de la población, que Cali era una ciudad habitada por gente joven, puesto que como que el grueso de la población estaba entre las personas menores de 40 años. Pusimos Angie, información como, dime. discúlpame, te paro allí. Te voy a hacer una pregunta que va a sonar fea, pero es que no se me ocurre otra forma de preguntar. Pero eso, ¿para qué en tu investigación? O sea, ¿a ti de qué te sirve que Cali sea la mayoría gente joven? O sea, ¿eso qué tiene que ver con el contexto de tu investigación? Es que esa era mi duda, porque, o sea, Ujú. yo sí Exacto, no sabía exactamente qué poner y puse como de todito, como pues mejor borrar exactamente. que me falte. Ajá, ajá. Entonces, allí ya te vuelvo a dar la palabra, Angie. Ahí lo Dime. importante, chicos, es que tengan en cuenta y miren lo que nos está presentando Angie y lo que le estoy corrigiendo. El contexto tiene que ser pertinente a tu investigación. Y siempre pregúntate, Beni, ¿esto para qué me sirve? O sea, si yo estoy haciendo un manual de servicio al cliente en una empresa de logística, de carga de logística, ¿para qué es importante saber que Cali tiene 2 millones de habitantes? De pronto me sirve saber que en Cali hay 7.238 empresas que utilizan servicios de logística. Ah, ese contexto sí me sirve. Dale, Angie, continúa. Profe, pues bueno, ahí sí había puesto era como yo pensé que siempre se tenía que poner como información en donde se iba a hacer el estudio, como lo vamos a hacer en la sucursal de Cali. O sea, no tengo que poner como información de habitantes en ese caso. Una descripción muy, muy sucinta es que, por ejemplo, la cantidad de habitantes, o sea, si tú me fueras a decir que vas a vender paletas, que vas a vender bonais, bueno, a mí sí me interesa la cantidad de la población de Cali porque son potenciales compradores. Pero en un servicio de carga, eh, lo importante para tu investigación, más que saber que hay 2, 3, 5 millones de habitantes en una ciudad, es cuántas empresas potencialmente podrían utilizar el servicio que tú les ofreces. Sí, sí Ok. me explico. Por ejemplo, en el de las llantas de Capri, de la Serviteca Capri, ahí me serviría saber, por ejemplo, cuántos carros hay en Cali o cuántos taxis hay en Cali, que es el mercado objetivo de la ciudad. Entonces, hablar de la ciudad siempre me va a servir si yo hago un contexto muy general, un primer párrafo. Cali está ubicada al suroccidente de Colombia, tiene 2 millones de habitantes, es la capital del Valle del Cauca, listo, no hay problema. Pero si ya me pongo a hacer una explicación, la distribución etaria, la distribución sociodemográfica, la distribución por barrio, la concentración poblacional, ¿eso realmente le sirve a tu investigación? Puede que le sirva a otra investigación, pero a la tuya siempre uno se pregunta, Dani, aquí estoy echando mucha carreta. ¿Qué es el contexto realmente para mi investigación? No sé si aclaro la duda que tenías, Angie. Sí, profe, Ajá, bastante. listo, dale, continúa. Entonces, bueno, ahí como que ya empezamos, dijimos que la investigación se realizará en la empresa, colocamos el nombre en la sucursal de Cali, en la sucursal de la ciudad de Cali, su sede está ubicada, pusimos como la dirección y Ajá. especificamos como la compañía ofrece servicios de transporte y logística a nivel mundial por carretera, aire, mar y tren. Ahí es importante que, por ejemplo, tú estás hablando del nivel mundial y a nivel de Cali, porque el contexto de tu investigación es Cali. Entonces ya hablaste de que la compañía es una compañía mundial, pero en Cali, Sí. ¿cuántos kilos, cuántas toneladas, cuántos megatones mueve al mes, al año? No sé cómo sean los cortes de ustedes. Ujú. ¿Con cuántas empresas tienen relacionamiento? A nivel mundial con 7.000 empresas, en Cali con 2. Ah, bueno. Entonces, como que ir mirando
no solamente lo de la empresa grande, sino también el contexto y esos datos de la empresa. Profe, y digamos porque es que el que hizo esa parte fue mi compañero, pero pues como yo no sabía en realidad cómo qué poner, él sí me dijo que te preguntara si nosotros vamos a hacer algo de servicio al cliente en ese marco contextual, ¿también tenemos que poner información sobre eso o no se coloca? Si tienen datos sobre, por ejemplo, encuestas de satisfacción y eso, se pueden colocar, porque es parte de lo que o está en la justificación, está en el planteamiento del problema, entonces acá en el contexto se puede hablar de eso si se tienen los datos. Si no se tienen, Pero, no. ¿cómo qué datos, profe? Por Es ejemplo, mi pregunta. la situación del servicio al cliente, la percepción, digamos que en el año pasado hicieron una medición de percepción y dio que la percepción del servicio al cliente estaba en un 20% de satisfacción y que los principales elementos de la insatisfacción del cliente estaban dados por la atención, por la prontitud en las respuestas. Entonces, por ejemplo, eso puede ser como el contexto es el servicio al cliente, entonces recientemente en el contexto del servicio al cliente se hizo una encuesta de satisfacción que arrojó estos resultados. Ok, Si se tienen, vuelvo y repito. Si no se tienen, no, pues digamos que no, no sería pertinente ponerse a inventarlos o ponerse a hacer una investigación para hacer un marco contextual. ok. Yo creo que pues ya lo que puse ahí para abajo era como carreta. Ok, Entonces sí, sí me sirve listo. mucho, profe. Ok, Gracias. Angie. Es importante que tengan criterio. ¿Alguien más nos quiere contar cuál es el contexto de su investigación? Profe, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, claro, dime. Bueno, mi trabajo es el trabajo del que estabas hablando ahorita, ¿Cuál de con tantos? ginecólogos y Ah, ya, 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 estudiantes del ya. programa Ok. de metodología B-Learning. Ajá. Ajá, Bueno, ajá. entonces, en la parte contextual, efectivamente, pues es la parte del tema médico, el tema de los estudiantes de ginecología y cirugía general y los profesionales de estas mismas especialidades, que es pues a quien está dirigido el curso. Pero te hago una pregunta, en la parte contextual, ¿quién desarrolla ese curso o a quien le estamos haciendo pues todo el proceso es al Centro de Estudios en Simulación y Educación Continua, que hace parte de la fundación? En ese marco contextual o en ese marco de referencia, también debo de incluir algo sobre la fundación o sobre el CC, que es decir, tipo de misión, visión, como los propósitos y cómo está alineado el tema de la educación con ellos, o está de más. Pero de manera muy sucinta, muy, digamos, muy referido a que la investigación se desarrolla como un plan de porque la investigación, el centro de ustedes, el producto de ustedes, es un plan de mercadeo para posicionar esos productos o para medir el tamaño de mercado de esos productos. Entonces, mira que lo Ujú. importante allí no es tanto la organización. Por lo tanto, la organización se debe mencionar, pero a nivel general, esta es una organización que nació hace tantos años, que se dedica principalmente a eso, su misión es esta, su visión es esta y no más. O sea, no vamos a hablar, no nos vamos a quedar hablando de la organización aquí en el contexto. Ok, así independiente que el centro de simulación sea el que realice el curso. Sí, porque lo que ustedes están proponiendo en su investigación, si mal no recuerdo, por favor me corrige si me equivoco, es medir el mercado potencial de un curso en particular. Entonces, Sí. ustedes Ujú. realmente el contexto que a ustedes les interesa es ese contexto de ese mercado que está. Por ejemplo, por ejemplo, eh, yo, bueno, soy la Universidad Autónoma y Ujú. a mí me interesa comprar ese curso porque yo voy a hacer unos diplomados, voy a sacar una especialización en servicios de salud. Estoy poniendo un ejemplo. Y Ujú. entonces a mí me interesa comprar ese diplomado. A mí como universidad autónoma, para una investigación, ¿me interesa saber de la organización o me interesa saber del contexto del mercado? Muy seguramente me va a interesar más
explorar si eso tiene un potencial de mercado, cómo está configurado ese mercado y ya con la organización pues la conozco de manera desde otros elementos. A mí me interesaría más conocer cuál fue ese contexto para el cual se está desarrollando la investigación. ¿Sí me explico, Ok. Ángela? ¿Ve, Lina? Lina, sí, profe, sí, ya, Ok, ya me queda claro. Gracias. bien. Bueno, ok. Entonces, marco contextual generalmente es el primer marco que aparece. Bueno, algunos autores dicen que los marcos no tienen orden, que pueden ser, se pueden cambiar el orden, depende de cómo los quieras presentar. Sí, eso no tiene tampoco mayor importancia, pero pues vamos a seguir como el esquema que nos propone la Universidad Autónoma. Entonces, el primer marco de referencia que aparece es el marco contextual. Luego va a seguir el marco teórico. Y miren lo que dice el marco teórico y lo que dice el manual. Profe, Señora, es que estaba levantando la mano y creo que no me viste. no, qué pena, porfa, eso, interrúmpeme porque no veo, en mi Sí, pantalla ¿será no que te veo. puedes devolver, por favor? Claro, con mucho gusto. Tengo una pregunta ahí. Sí, Es que, señora. pues, mi proyecto es el de Ganesh, ¿cierto? Nosotros somos comercialización de ropa para tallas grandes, en resumen. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí sería sector manufactura y comunidad, pues las personas talla grande, Sí, ¿no? ¿Lo sí, sí. podríamos ver por esos dos lados? Perfecto, perfecto. Cuánto es, por ejemplo, si está orientado inicialmente a Cali, puede que luego lo expandan a toda Colombia, pero por ejemplo en Cali, cuánto es el nivel de obesidad, cuánto es el nivel de la talla promedio? Cuando uno piensa en Y, tallas grandes y uno ujú, piensa en, en Colombia, pues uno también tiene que pensar que una cosa es la talla grande para los caleños y las caleñas, otra cosa es la talla grande para los caucanos. O una cosa es pensar la talla grande ok. para los colombianos y otra cosa es pensar la talla grande para los norteamericanos o En para este los caso, europeos. como el plan o pues el tema, la idea está centrada en Cali, nos vamos muy a Cali, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, en la estructura caleña, ¿cuánto es el promedio de estatura de peso de la gente que habita en la ciudad de Cali? Normalmente los hombres están ubicados en un rango de 1,70 a 1,75, es el promedio. Las mujeres están entre 1,58 y 1,63. Creo que ese es el promedio de tallas de Cali. Entonces, grande sería, por ejemplo, a partir de 1,80 para hombres y de 1,68 para mujeres. Pero si tú esos datos los llevas a Norteamérica o a Europa, te dicen, no, eso es lo normal acá. Si tú lo llevas al Cauca, por ejemplo, o a China o a Japón, dicen, no, eso es extra grande para acá, porque la talla es diferente. Entonces, sí, ahí el contexto tiene que ver con esos datos de demografía y Y de... en tendencias del sector, profe, yo sí me puedo ir afuera de Cali, o sea, por Sí, darle un ejemplo, podríamos citar o bueno, mirar, porque nosotros estamos muy tomando como ejemplo una marca estadounidense. sí, Entonces, en tendencias del sector, como igual el sector del mismo, de manufactura, porque ellos sí. también comercializan todo el tema. Nos Ajá. iríamos en ese tema de tendencias, sí podríamos como mencionar Estados Unidos, o sea, salirnos del contexto colombiano. Sí, claro, claro, porque son tendencias que la tendencia hoy en día, las tendencias locales hoy en día casi no tienen relevancia porque es, bueno, a no ser que sea un estudio demasiado sociológico o antropológico, pero el resto de tendencias son muy universales porque hoy en día la tendencia la marcan es todo el mundo. Sí, entonces puedes tomar referencias de afuera. Muchas gracias, profe. Con Ahora sí, muchísimo ya me gusto. quedó claro, gracias. Dale, dale. Si alguien más tiene una pregunta, recuerden, me pueden interrumpir porque no veo sus manitos levantadas. Bueno, entonces marco teórico es el pilar fundamental de cualquier investigación. Esto lo dice el Manual de Normas APA 2020. No solamente lo digo yo, pero el marco teórico y ese pareciera ser, y a muchos de los estudiantes, de los escritores de un trabajo de investigación,
ese marco teórico se les vuelve el coco. Pero el marco teórico no es el coco. O sea, si uno hace un buen marco teórico, la escritura de los resultados finales, eso va en coche. Porque aquí se desarrolla aproximadamente el 60% de la investigación. Tú propusiste unos objetivos, pero todos esos objetivos van a estar amarrados y anclados a ese marco teórico. Entonces, cuando tú haces un muy buen marco teórico, cuando tú defines los límites, desde dónde vas a entender las teorías, cuando tú estás haciendo el desarrollo de tus objetivos, simplemente es relacionarlo. Simplemente es relacionarlo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de este marco teórico. Entonces, miren, es la actividad más relevante en esta fase del proyecto. El marco teórico se vuelve la actividad central. ¿Por qué la actividad central? Porque te va a marcar cuáles son esos referentes teóricos que tú debes trabajar. Ay, no me dejo avanzar. Listo. Identifica con total claridad la teoría o constructo teórico de tu área conceptual. Entonces aquí empezamos a definir cuáles son esas teorías, cuáles son esos constructos teóricos que dan soporte a lo que estamos diciendo. Es el fundamento para el desarrollo metodológico e instrumental, porque recuerden, y eso lo vamos a ver posteriormente, la metodología es el método, la forma como vamos a desarrollar. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de un plan de exportación y hablo de las teorías de exportación, de alguna manera estoy diciendo, en esas teorías me han marcado un desarrollo, un camino para desarrollar la exportación. Entonces, cuando llego a la metodología, ya cojo lo que he planteado en el marco teórico y simplemente digo, mire, el método, la forma para desarrollar este plan de exportación es este. Igual en un plan de mercadeo. ¿Cuál es la metodología? ¿A quién estoy citando? Ese que estoy citando, ¿cómo propone que se haga un plan de mercadeo? Entonces me plantea básicamente un desarrollo metodológico de mi plan de mercadeo. Es el soporte teórico del problema de investigación. Yo planteo un problema de investigación y en ese problema de investigación, pues he planteado una situación que requiere ser resuelta. ¿Y desde dónde se resuelve? Desde las teorías que he propuesto. El marco teórico debe ser una selección y una presentación, porque teorías vas a encontrar muchas, pero no todas son útiles y pertinentes a tu proyecto. No desde todas las teorías tú abordas tu proyecto. Entonces tú debes coger de todo ese abanico que hay, cuáles son las que a ti te sirven. Entonces tú las seleccionas, las decantas y las presentas. Ojo, no copias y pegas, las presentas y explicas las posturas teóricas. Entonces, si yo por ejemplo, voy a hablar de una teoría del marketing digital, yo voy a coger los 2, 3, 4 autores principales que hablan de marketing digital. Entonces voy a decir, fulanito de tal propone que el marketing digital debe tener estos y estos y estos componentes. Lo estoy presentando. De pronto por ahí meto una cita, una referencia textual, pues para darle mayor soporte. Y luego digo, y esta teoría es complementada por este otro fulano que además de considerar estos o que aporta a que esto se hace de esta y esta manera. Y entonces voy aumentando, voy cogiendo cosas y voy construyendo a partir de la presentación y explico esa postura teórica a la luz de mi proyecto de investigación. Entonces presento los 2, 3 autores y al final de cada postulado teórico, marketing digital, autor 1 propone esto, esto y esto, autor 2 complementa, autor 3 refuta, pero además construye esto. Siguiente,
En este sentido, el proyecto de investigación entenderá el marketing digital como y recojo lo que de esos tres autores me sirve. Entonces ya le estoy presentando una delimitación, un marco de teorías y dentro de ese marco, cómo me voy a mover o cómo se va a mover mi investigación. En el marco teórico, pues deben de ir autores cuyos métodos teóricos y sus principales conceptos engloban el tema que será objeto de la investigación, lo que les acabo de decir. Coloco el autor, los principales métodos o postulados teóricos y cómo los voy a entender dentro de mi investigación. De alguna manera, el marco teórico se entiende como un sistema coordinado y coherente de modelos, sus conceptos y las posibles relaciones con estos. Ojo, sistema coordinado. Un autor tiene que tener relación con el otro, bien sea porque lo complementa o porque difiere. Yo puedo presentar posturas contrarias, es decir, dentro de las teorías del marketing, fulanito dice esto, sin embargo, fulanito dice que esto no es válido. Entonces ahí yo presento mi postura. De esta manera, este trabajo de investigación entenderá el mercadeo como tal cosa. Las posibles relaciones, pero recuerden que las relaciones pueden ser relaciones de acuerdo o de desacuerdo. Entonces, en el marco teórico, yo presento de manera coherente, de manera lógica, de manera estructurada, de manera secuencial, esos modelos y conceptos y esos posibles relacionamientos de las teorías y de los autores. Debe tener un alto nivel de calidad, actualidad y concreción. Ojo, alto nivel de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente vamos a tomar referentes teóricos publicados eh, en dispositivos o en páginas o en blogs o en libros que realmente tengan un peso teórico. No sirven Wikipedia, no sirve Rincón del Vago, no sirven blogs comerciales. Eventualmente tendré que tomar una referencia del tiempo.com, del país.com, o sea, eso no es tampoco que sea el pecado. Pero si todo tu marco teórico está construido a partir de Wikipedia, carece de todo fundamento teórico. Ustedes recibieron una capacitación en el CRAI de cómo hacer búsquedas bibliográficas, que esa fue de las primeras clases que tuvimos. Ahí está la grabación. Ustedes tienen una muy buena base de datos. Profe, no, a mí esa base de datos me da pereza. Entonces, métete a Google Scholar. No al Google solito, Google Scholar o Google Académico. Y allí buscas aquellos referentes que tengan un alto nivel. ¿Cómo te das cuenta que es alto nivel? Porque está publicado por una universidad, porque es producto de un congreso, porque es un artículo científico, un artículo académico. Entonces, ese marco teórico deberá referirse a la alta calidad. No se vale el librito de El chamán que se vende en el bus, tiene que ser un libro de una editorial seria, porque es que hoy en día cualquiera puede publicar un libro y no todo lo que se publica es cierto. Ya les hablaba en el primer slide de la actualidad, de la importancia de la actualidad. 8 años ya es, hoy en día es lo suficientemente viejo para uno poner en duda lo que se está diciendo allí. Entonces, traten de que esos referentes sean de 2013 para acá. Y en ese marco teórico tienen que tener capacidad de síntesis, tienen que ser muy concretos a la hora de presentar ese marco teórico. Debe estar, bueno, ya se los he dicho, pero se los recalco, soportado desde fuentes bibliográficas pertinentes a nivel académico. Y finalmente, tengan en cuenta que el marco teórico es diferente, muy diferente a una lista de conceptos. Un concepto es diferente a una teoría. Una teoría es el constructo muy elaborado de un concepto. El concepto es solamente la definición. La teoría es todo lo que conlleva
llegar a esa definición. Decir que mercadeo es llegar de forma eficiente al público a través de los mecanismos, ese es el concepto de mercadeo. Pero la teoría de mercadeo se basa en los 4 Ps, en la percepción, en la pirámide de necesidades de Maslow, es decir, es todo un constructo mucho más amplio. La lista de conceptos la dejamos para el marco conceptual. ¿Cuáles creen que pueden ser las teorías o teóricos de sus investigaciones? 2 o 3 personas que nos cuenten cuáles piensan que pueden ser las teorías o teóricos de su investigación. Yo, profe, Sí, puede señora. ser la teoría del deporte y la teoría de un sistema de comunicación, sistema social de comunicación. Ok, bien, muy bien. ¿Cuál es tu Profe, una proyecto? pregunta Dale, ¿cuál es tu proyecto de investigación? de la escuela De las escuelas, ok. de las artes marciales. Perfecto. Y Dime, una pregunta, o sea, para su estructuración hay que usar también teorías de referente a ese mercadeo, ¿cierto? Obvio. ¿referentes a qué? Así pues, al mercadeo, Sí, 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 sí. obvio. Vale, gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más nos quiere contar qué teorías piensa que puede identificar? Pues, profe, en cuanto a nuestro caso, nosotros somos el de las llantas en Capri. Ajá, Tengo tres muy en mente, siempre los he tenido muy en mente. Es pues Kotler con su plan de mercadeo. ajá, Está Lehman y Wiener, que sí, en su libro Administración del Producto plasman un análisis de situación muy bacano. Y está Clow y Bach, que en publicidad de promoción y comunicación integral de marketing hablan mucho acerca del marketing digital y todo eso. perfecto, genial. Entonces, miren que ya ustedes van identificando sus marcos teóricos, entonces ya pueden ir empezando a hablar de esas teorías. Profe, ay, yo tengo Señora, una duda. dale. Es que, ¿cuántos más o menos marcos teóricos tienen que ser? Normalmente yo sugiero que uno en un proyecto de investigación de pregrado, uno desarrolla entre 3 y 4 teorías. Generalmente entre 3 y 4 teorías diferentes. Pero que Eh, sean del mismo, como del mismo tema, porque es que, digamos, en mi caso también yo digo, pues no encuentro muchas. Yo trataba de, listo, las teorías sobre el servicio al cliente. Servicio al cliente, ok. Otra que yo decía como, ok, percepción de la calidad, porque nosotros queremos hacer como una propuesta de mejora, pero Ajá. no, de ahí no sé cuál más de esas dos. Calidad. Por ejemplo, puede ser eh, lo tuyo es de la cosa de La logística, la pasantía. empresa de Sí, logística. señor. Ok. Entonces tenemos servicio al cliente, tenemos calidad. eh, um, puede ser, por ejemplo, comunicación y mercadeo, porque de alguna manera ustedes también van a reforzar el tema de la comunicación en el servicio al cliente. Entonces pueden utilizar algo de comunicación y mercadeo. O sea que con esas tres lo podría hacer. Sí, 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 sí. Y cuando yo me refiero a comunicación y mercadeo, o sea, todo lo que sea relacionado, pero al servicio al cliente, obviamente. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Exacto. Eso es una muy buena apreciación porque ustedes todos tienen un hilo central. Entonces, todo lo que busquen, eso es pertinencia. Que lo que busquen esté relacionado con ese hilo central. Como tu hilo central es eh, servicio al cliente, entonces comunicación y mercadeo, pero en servicio al cliente, no comunicación y mercadeo para publicidad o comunicación y mercadeo para otro tipo de cosas. Vale, profe, gracias. Ok, bueno, Profe, señora. nosotras eh, pusimos, pues, es que estaba obviamente escuchándote lo del tema de que sean fuentes confiables y demás,
Sí, Nosotros obviamente tenemos a Porter, obviamente con sus 5 fuerzas, no las 5 fuerzas de siempre, sino que nosotros nos fuimos más enfocados a las 5 fuerzas que moldean la competencia en un sector, porque ok. obviamente nuestro sector es muy competitivo, o sea, mucho. Entonces nos enfocamos más en esa. Y sí también tomamos eh, a una persona, digamos, es un profesor de Harvard y es una persona que ha publicado muchos artículos acerca de planes de negocio. Se llama Salman, William Salman. Entonces, nosotros de él tomamos aspectos que se debe considerar en un plan de negocio. Pues a cada uno de los libros como de él. Hasta ahora llevamos esos dos, porque nosotros como que nos enfocamos muchísimo, no quisimos tomar como temas muy genéricos como las 5 fuerzas y expliqué las 5 fuerzas que siempre hemos visto. Ujú. Entonces, no sé si haya que buscar otro autor como de Por ejemplo, pronto. hay un tema muy importante eh, que en el marco teórico sí tiene que aparecer. Que yo les dije que no lo metieran todavía, que no lo incluyeran todavía, que lo dejaran allí en stand-by, que es la educación virtual. En el marco teórico sí aparece teorías sobre educación virtual. ¿Se acuerdan que yo les dije, venga, no lo pongan aquí en antecedentes, no lo profundicen tanto, déjenlo que después lo van a retomar? Entonces, por ejemplo, Pero, allí. profe, el de nosotros es el de Ganesh, de Ay, no, no, comercialización. no, pensé que ay, qué pena, No, no, Claudia. no. Ok, el de No, profe. Ganesh. Ok, Sí. por ejemplo, hay para ustedes, bueno, dependiendo del enfoque del negocio que quieran poner, puede ser todo lo que tiene que ver con cultura fit, porque lo de ustedes son tallas grandes, pero ¿por qué se dan tallas grandes? O puede ser las enfermedades de obesidad, la obesidad en los tiempos de actualidad. La obesidad está ligada a muchas cosas, a estilos de vida, entonces puede ser que la teoría puede estar por allí, por estilos de vida o por eh, obesidad o estos temas que les pueden ayudar, pues, que ser como la tercería en su marco teórico. Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta sobre marco teórico? Bueno, entonces, marco conceptual, algunos lo llaman glosario. Y cuando lo vamos a llamar glosario, generalmente el glosario está al comienzo del trabajo de grado, porque son la lista de términos, de conceptos que simplemente requieren una definición. Algunos lo incluyen como un marco de referencia y como marco de referencia se llama marco conceptual, pero lo podemos encontrar tanto como glosario como marco conceptual. Aquí lo vamos a ver dentro de los marcos de referencia y lo vamos a hablar como el marco conceptual. Esta es una lista en orden alfabético de los términos más relevantes de tu investigación. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de plus size, ese concepto, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de mercadeo online, el concepto, no la teoría, el concepto es como una definición muy de diccionario. ¿A qué se refiere? Entonces yo lo voy a organizar en orden alfabético. Esos términos que son más relevantes. De pronto aquí incluyo esas palabras técnicas que no son comunes, pero que son muy importantes para la investigación. Y esas palabras técnicas que de pronto son de difícil interpretación o que requieren una mirada particular en tu proyecto de investigación. Es decir, ¿cuáles son esos términos técnicos, por ejemplo, los que van a ser los planes de exportación o de importación? Van a hablar de los Incoterm. ¿Qué es esa vaina? Porque ese es un concepto técnico que no es común, pero que es muy importante para tu proyecto de investigación. Cuando hablamos de importación, ¿qué es la importación de productos? Por ejemplo, hoy en día hablamos de emprendimiento consciente. Si tu proyecto es un emprendimiento,
¿Qué es emprendimiento? Lo vas a ver desde el emprendimiento social, desde el emprendimiento consciente, desde qué punto de vista vas a ver el emprendimiento. Se presenta desde dónde se va a entender el concepto para la investigación. Porque yo, por ejemplo, en una investigación sobre la universidad, pues una cosa es cómo, cuando yo les digo a ustedes la universidad, cómo ustedes entienden la universidad, pero resulta que para mi investigación, la universidad puede tener otra connotación diferente. Entonces, el concepto le va a ayudar a aclarar a uno rápidamente cómo se va a abordar ese concepto. Y para cada uno de los términos es importante escribir una definición o una explicación. Entonces, esa definición, ¿desde dónde la voy a entender? Si está referenciado, si lo estoy copiando, mucho mejor. Es decir, si lo estoy tomando de un diccionario, de una página web, del concepto de un autor, pues mucho mejor y le coloco la cita bibliográfica allí. ¿Cuáles serían los conceptos más relevantes para tu investigación? Cuéntenme, ¿qué conceptos creen ustedes que deben ser relevantes para la investigación? Marketing digital. Marketing digital, exactamente. Puede que lo abordemos, gracias por eso, porque puede que el marketing digital lo abordemos en la teoría y veamos toda la teoría de lo que contiene el marketing digital y cuáles son las tendencias desde la teoría. Pero en el marco conceptual vamos a dar la definición puntual de lo que es marketing digital. Punto. Ahí un párrafo, medio párrafo de lo que es marketing digital. Y eso marca una diferencia entre lo que es el marco teórico y lo que es el marco conceptual. El marco teórico es amplio, nos da todo lo que tiene esa teoría. El marco conceptual me da la definición tipo diccionario. ¿Qué otros conceptos podrían ser importantes en tu marco conceptual? Servicio al cliente. Servicio al cliente, bien. Profe, yo tengo una pregunta. Si digamos, uno solamente coloca las palabras que pueda que sean desconocidas, o, No, 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 por no, no. ejemplo, si yo coloco calidad, pero pues calidad es como que la gente ya sabe qué es, o sea, lo tengo que colocar igual. Sí, claro, porque para ti, para ti no, para el trabajo de grado, ¿qué es calidad? Ok, O sea, o ¿es sea, sí, enfocado en lo Ichikawa mío. o es exactamente? Mm. Exactamente. No todo el mundo tiene el mismo concepto de calidad. Entonces, uno debe poner allí, ese es un tema, ese es un concepto relevante para tu investigación. Por lo tanto, debe estar en el marco conceptual. La cantidad de conceptos varía. Varía. Generalmente uno ubica entre 10 y 15 conceptos. Es diferente a las palabras claves. Cuando uno escribe un artículo, generalmente uno coloca las palabras claves. Las palabras claves son entre 3 y 5, que son las que están amarradas a los metabuscadores. Son como los elementos con los cuales las páginas web me van a buscar, pero es diferente al marco conceptual. Las palabras claves casi que no requieren definición. Puede que del marco conceptual salgan las palabras claves, pero el marco conceptual sí requiere pensar una definición. Bueno, muy bien. Finalmente van a estar los otros marcos. Puede ser el marco legal, el marco ambiental, el marco tecnológico, es decir, esos otros marcos que nos van a ayudar a delimitar nuestra investigación. No aplica para todos los casos, no todos los casos tienen estos marcos, pero por ejemplo, hay uno de los trabajos de investigación, si mal no recuerdo y si está el autor me corrige, es una revisión histórica de 2012 a 2019 de de los resultados de los procesos de internacionalización de unos productos. Por ejemplo, ese trabajo de investigación requiere el marco legal, porque esos procesos de exportación, de libre comercio y demás están regulados legalmente por, eh,
por unos acuerdos. Entonces, ese proyecto de investigación, por ejemplo, va a requerir un marco legal. Si, por ejemplo, voy a hacer un trabajo de investigación que tenga que ver con recursos hídricos, recursos medioambientales, pues tendré que tener algo de medio ambiente. Si estoy haciendo, por ejemplo, el desarrollo de una app, la investigación para desarrollar una app o la investigación para desarrollar una prótesis médica, muy seguramente voy a tener que requerir otros marcos, como el tecnológico, como el de salud, en fin. Cuando el proyecto a desarrollar se fundamenta en regulaciones o normas legal, ambiental, tecnológicamente específicas, ahí es donde yo voy a necesitar este cuarto marco. De resto, ya cada quien lo juzga, si lo requiere o no lo requiere. Si no lo requieren, no hay problema, no se mete, no, ni se nombra siquiera, pero se puede colocar allí. En las guías que están compartidas en el aula virtual, que tienen una guía para el plan de exportación y una guía para el plan de marketing, aparecen estas cosas. Miren, por ejemplo, para un plan de exportación, el marco teórico debería de abordar por lo menos parte de estas teorías. El marco legal, los que van a hacer planes de exportación requieren marco legal. ¿Por qué? Hay unos decretos, hay unas leyes que regulan las exportaciones. El marco contextual, acuerdos comerciales que posee Colombia, el comportamiento de las importaciones y exportaciones de los últimos años, ¿cierto? Entonces miren algunas de las cosas que deberían tener ese marco de referencia en un plan de exportación. En la guía del plan de mercadeo no es tan específico y es más amplio, pero por ejemplo, miren para los que están haciendo plan de mercadeo. El marco teórico se centra en presentar desde la perspectiva de diferentes autores el proceso a desarrollar en la elaboración de un plan de mercadeo. La mayoría de ustedes han hablado de Kotler, han hablado de algunos otros autores que desarrollan planes de mercadeo. Y eso es independiente al tipo de industria al que pertenezca. Entonces habrá gente que haga planes de mercadeo para cursos online, planes de mercadeo para ropa, planes de mercadeo para comidas. Independientemente de esa industria, es cuál es el proceso que desarrolla un plan de mercadeo. Y allí, antes de esta parte, léanse también ese recurso, está muy interesante. Nos habla de cuáles son las etapas que debe desarrollar ese plan de mercadeo. Entonces ahí pueden encontrar muchas ideas sobre qué teorías podrían abordar ustedes. En el marco contextual se refiere a describir las características de la empresa a la cual se le va a hacer el plan de marketing. Es decir, además del contexto externo, en el contexto interno deben hablar de esa empresa a la cual le van a hacer el desarrollo del plan de marketing. Básicamente, ¿qué estructura deben presentar ustedes el 14 de abril? Y en el anteproyecto, ese es el tercer punto, marco de referencia. 3.1, marco contextual. 3.2, marco teórico. Y a partir de ahí, entonces empiezan a hablar 3.2.1 de la teoría 1. Pues obviamente no colocan teoría 1, marketing digital, no, colocan de una vez marketing digital. Y allí presentan 2 o 3 posturas y su relacionamiento con el tema de investigación. Y colocan 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2 N las teorías que necesiten. Y siempre 2 o 3 posturas y su relacionamiento con el tema de investigación. Entonces, esta es la estructura que deben desarrollar. Un 3.3 el marco conceptual y si lo requieren, un 3.4 que es el marco legal. Pero al menos estos puntos deberán de venir en esa estructura del 14 de abril. Ay, no lo coloqué aquí. Ok. Finalmente, chicos, voy a dejar de compartir.
En la plataforma les he colocado, perdón un segundo, listo, ok. Aquí en la plataforma, bueno, entonces miren, está la guía para elaborar el anteproyecto de plan de exportación, del plan de mercadeo, que vuelvo y se los recomiendo. Ya acabo, bueno, ahorita antes de la clase subí esta, ok, sí, la presentación que les acabo de presentar, que es esta de marcos de referencia, a ustedes que les gusta descargar la información. Y acá abajo les he colocado para la entrega de actividades de la actividad evaluativa 3 el 14 de abril. La idea es que este miércoles y el próximo lunes quiero hacer asesorías, quiero ir revisando conforme vayan llegando. La idea es poderlos ir asesorando, que me vayan mostrando, profe, mira, yo he escrito así, para que vayamos viendo también esas normas de escritura. Sin embargo, aquí hay dos enlaces muy interesantes. Vamos a abrirlos que les pueden ayudar. Marco teórico en normas APA. Entonces, este enlace y este enlace. Bueno, veámoslo. Ay, listo. Marco teórico, ¿qué es y cómo elaborarlo? ¿Qué es el marco teórico? Entonces, léanse este articulito, les va a servir muchísimo sobre el marco teórico. Y este otro les va a ayudar a complementar para hacer citas y paráfrasis estilo APA. La cita es cuando yo cojo un pedazo de texto y lo copio tal cual y lo pego. Esa es una cita. Una paráfrasis es decir lo que el otro ha dicho con mis propias palabras, pero siempre reconociendo que ese otro lo dijo. Según Villalobos, el mercadeo es esto y esto y esto y sirve para esto y esto. Pero ya dije que lo dijo Villalobos. Lo voy a decir con mis propias palabras, pero estoy haciendo referencia que lo que yo estoy diciendo me estoy inspirando en esa otra persona. Eso es paráfrasis o parafraseo. Entonces, aquí hay unas recomendaciones muy importantes, muy chéveritas. A mí me gustaron mucho estos dos artículos. Los tipos de citas, cómo hacerlos, que les van a servir una cantidad para hacer sus marcos de referencia. Entonces tengan en cuenta esa información, eso está aquí en estos dos links para que puedan avanzar. Niños, niñas, preguntas, dudas, comentarios. Profe, para estas No, por lo asesorías, pronto, profe. ¿van, van a ser dos grupos o digamos, si queremos, podemos entrar a las dos del No, miércoles y el lunes? como quieran entrar. Y de los que entren primero, pues van mucho más ganados. Y los que vayan entrando, por favor, estén muy pendientes porque siempre lo que yo le corrijo a alguien le puede servir. Entonces, no voy a asignar turnos. Quiero verlos más aquí en el contexto. Y vemos cómo va el proceso y si requerimos algún tiempito adicional del miércoles 14, si se requiere algún tiempo adicional para concluir con nuestros marcos de referencia de una manera perfecta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, creo que entonces damos por terminada la clase. Quedo pendiente. Por favor, avancen para que el miércoles podamos ver cómo van
Bueno, ya algunos me han comentado que han ido avanzando. La idea es que con la información de hoy la vayan puliendo. Ahora sí queda bien grabado. Hoy ha experimentado algunos problemas el Citrix. Espero que la clase quede bien grabada. Esta mañana, por ejemplo, no me quedó grabada la clase, eh, pero apenas quede grabada la subo para que compartan la información con sus compañeros. Cualquier cosa quedó pendiente a través del correo, a través del Hangout, para aclarar alguna información que requieran. Chicos, chicas, que tengan buena noche y una buena Profe, semana y unas felices Pascuas. Señora, Chao, profe, ¿me gracias puede igualmente. explicar un momentico? Es que nosotras avanzamos. Me gustaría Profe, que gracias. nos diera estos minuticos que nos quedan de clase. dale, dale, dale. Profe, Dime. es que el día de subir el segundo avance, yo tuve un inconveniente y no pude subirlo. Yo te lo envié al correo el domingo en la mañana. ¿Sí lo recibiste? Pedro, me toca revisar. No los he revisado todavía, pero yo los reviso y te cuento de aquí al miércoles. Si de aquí al miércoles no te he respondido el correo, el miércoles vuelves y me recuerdas, porfa. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Claudia, ¿qué me vas a decir? Profe, vea, le voy a mostrar por Dale. acá. Y es que nosotras estuvimos avanzando. La verdad, Excelente. ahorita con eso, pues con lo que se acaba de explicar, como que me hice un poquito bolas. ¿Por qué? A ver, porque es que nosotros buscamos obviamente información sobre los marcos de referencia, pero pues a veces como que internet es tan grande que uno Exactamente. se confunde, Ajá. ¿cierto? Entonces empezamos con el título, pues yo ya vi que eso como que no sería marco de referencia, pero ahorita con las guías que usted nos mostró, pues lo acomodamos. Pusimos primero que es un plan de negocios, pero muy como mencionando pues sobre todo a este autor y diciendo como él que decía que era y con nuestras palabras, bueno, ahí como muy enfocado en el plan pues y en el proyecto. Entonces, este sería una parte que es un plan de negocios, como el primer tema que explicamos. Aquí es donde yo iba con la tabla que sacamos. Aquí hay una duda, Ujú. pero más como de normas, como de fuentes, porque es que nosotros, o esto lo sacamos o lo vimos en una tesis, ¿sí? De una persona. Esta tabla en sí, porque yo la busqué como en el libro de él y pues no me aparecía así como en tablita. Entonces yo aquí en fuente pues puse a la persona de la cual pues le tomé como esa tabla. Pero entonces me queda la duda, porque ella lo citó a él, ¿cierto? Yo me fui y pues empecé a buscar y puse como la explicación de lo que dice el señor, del autor. Pero entonces me queda la duda de aquí en fuente pongo al señor o la pongo a ella. Ahí A ya los me dos. confundí, no sé. A ¿A los los dos? dos. Generalmente se coloca Ok, fuente Salman sí. citado por Armida Rodríguez. Por Rodríguez Ah, A. ok, Citado por. Y se perfecto. pone la fecha de quien lo Esta, citó. 1997. No, de Armida. Oh, Ajá, antes 2005, la dejo con 2005. ajá. Ok, Salman H citado perfecto, por. Ajá. listo. Misión y visión, obviamente explicado, no como como el que se explica ahorita de qué es, sino como más, no sé, como un concepto global. Aquí en visión pusimos como la explicación que daba este autor en negocios exitosos. Claudia, aquí es importante que tengas en cuenta una cosa. ¿Qué es Señor. concepto y qué es teoría? Por ejemplo, Sí, es misión que y ahí, por visión. eso yo supe Ajá. que estábamos confundidas Misión y con la visión son explicación de conceptos. ahorita. La teoría es cultura organizacional, porque la misión y la Exacto, visión entonces están esto iría en la otra parte, en ¿cierto? el marco conceptual. Lo que pasa es que como lo Esto, colocaste en marco de referencia y a partir de ahí exacto. colocaste todo, Ujú. Sí, 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 sí. Es que entonces esto sería marco concepto. Es que por eso quería que revisáramos un momentico esto, porque sí, obviamente vi que estamos como en dos ajá, cosas al mismo tiempo. Planeación estratégica, ujú. esto también sería más el marco conceptual, porque No, no pero mira que mencionamos a un autor, o
No, pero la planeación Punto. estratégica sí es una teoría, porque esa la trabajan varios Listo. teóricos. Entonces tú podrías colocar la planeación estratégica como una teoría. Ok. De hecho, Y dentro de la planeación, mencionar un autor. 2 o 3 autores. Ok. De hecho, dentro de la planeación estratégica está el análisis DOFA. El análisis DOFA es una herramienta de la Ajá. Y planeación nosotros. estratégica. Exacto. O sea que esto sería 3, no sé si 3.3.1 o lo dejamos así como Sí, no, puede ser, una porque parte. puede que ustedes coloquen, por ejemplo, el marco teórico, eh, el marco teórico es 3.2, ¿cierto? 3.2.1, Sí. 3.2.1, planeación estratégica. Pueden colocar un 3.2.1.1, herramientas, Un, dos. análisis DOFA, MEFE, MEFI, 3.2.1.2, cultura organizacional, donde hablan dentro de la planeación estratégica qué es la cultura organizacional, que incluye misión, visión, objetivos Ok. estratégicos. Entonces pueden desarrollar, Es, dime. sí, este punto donde decimos que son las siglas no iría aquí, sino que iría más en el marco conceptual. O sea, ¿qué significan las siglas? Y aquí Ajá, lo explico correcto, más como la teoría, correcto, ¿cierto? sí, O sea sí, que sí, sí. DOFA sí podría ir en los dos marcos, porque en Sí, uno sí, explico sí. como pues, qué es y en el otro sí explico Exacto, la teoría del DOFA. Ok. perfecto, Claudia. Estas 5 fuerzas, pues sí son teoría. Estas sí nos Ajá. quedan súper claras y aquí las explicamos, pues según el autor, qué son. Estas sí están Estoy bien. viendo que tus referentes están muy viejos, Claudia. Ay, profe, estos son teorías muy viejas. ¿Yo qué hago? No, Es que pero esto sí Porter son, las o ha sea, actualizado, o sea, hay cositas más nuevitas. O sea, puede que la vaina siga siendo lo mismo, no, pero esta sí, búscate libros más actualizados. aquí sí fue error mío, porque esta sí Ajá, es una actualización, porque eso ajá, sí lo vi, pero yo tomé la fuente, obviamente como era una actualización, arriba ponía 1998, que fue el primer libro que él sacó. O sea, Es este que, sí es error mío, porque por esta ejemplo, como tal, Chelman, arriba en el 97 te está hablando de un plan de negocios. ¿Tú crees que hoy en día sí, el obviamente ha plan de cambiado. negocios, buf, ha Ujú, cambiado hartísimo? Puede que en esencia esté diciendo lo mismo, pero la técnica ha cambiado. sí, Y alguien, un jurado te va a decir, no, venga, pero es que el plan de negocios de hace veintitantos mil años años. es muy diferente. Ok, sí, bueno, en el otro sí, este sí fue error mío de tomar la cita, porque esta sí es una actualización. Ajá, Eso sí me acuerdo, porque inclusive las actualizaciones son muchísimo más cortas, o sea, es literal la actualización de la teoría como tal, no ajá, del libro completo. Entonces, esa sí es mi culpa de haber tomado mal eso. Bueno, entonces ahí vamos a corregir eso y pues tomaríamos, yo creo que otra, ya más enfocada en lo que hablábamos ahorita del tema de las tallas grandes, que eso sí no lo tomamos aquí, ese sí no ajá. le pusimos ninguna teoría respecto al estilo de vida y esas cosas. Dale. Bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Quedo súper pendiente de cualquier cosa que Bueno, necesiten. Bueno, vale, gracias. listo pues. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Bueno, váyanse rápido que les quedan 2 minutos.